Y bueno, bienvenidos sean todos y continuamos con el tema del ascenso por la primera montaña. Y si no vieron la conferencia anterior, pues vean primero la conferencia anterior para que sigamos viendo este tema, porque de eso se basa el tema anterior y de este tema. Y bueno, recordemos que el cuerpo, esta máquina humana o cuerpo humano, está, qué sé yo, está compuesto por varios elementos químicos y uno de ellos se va a trabajar con el hidrógeno y L2. ¿Y cuándo empieza la primera montaña? Muchos dirán, aquí nos dice que se empieza cuando se despierta el fuego sagrado. Y bueno, como veíamos, cuando estén las aguas rojas es cuando se empieza la primera montaña, porque las primeras aguas es el fuego sagrado, las aguas rojas. Se empieza a ascender en la primera montaña, son las iniciaciones del fuego, donde, donde de acuerdo con el trabajo psicológico se va el fuego con la rapidez. Con la rapidez. ¿Y cómo se hace? Pues nacimiento y muerte. Nacimiento es el suprasexo y la muerte es la muerte psicológica, que ya les habíamos comentado en la anterior conferencia, que son nuestros defectos como la lujuria, el placer, más bien, la lujuria, el orgullo, resentimiento, enojo, ira, entre otros. Y bueno, aquí, si es que quieres avanzar rápido, porque esta energía del fuego sagrado asciende por los méritos del corazón. Y bueno, aquí hay unos ejemplos. Un egoísta demora muchísimo más, 3 veces más, en ascender el fuego sagrado, puesto que es una persona que quiere todo para ella y no enseña a nadie, no enseña, o sea, ese conocimiento a los demás. O sea, si se lo quiere guardar ese conocimiento, no es lo más recomendable que digamos. Y bueno, aquí trae otros ejemplos. Tenemos en cuenta que si quiere salvar, debes precar a salvar a los demás. O sea, tiene que salvarlo por, bueno, o sea, un empático, casi casi así. Ponerse en los zapatos del otro. Dale, es. Y bueno, en la primera vértebra que se gana, se recibe en la espalda. Bueno, todo se asciende por medio de la columna vertebral, como veis en esta imagen. Y el iniciado va a recibir una pequeña espada.
obvio en el astral. Y a medida que va subiendo, el fuego va alargando la espalda. O sea, a medida que vas avanzando en la iniciación, la espada va a crecer como si fuera una planta, como la ley del la siembra y cosecha. Nos dice que todo lo que siembras se va a cosechar. O sea, si siembras, ¿qué sería? Mm, Si siembras el amor, como aquí dice, se va, o sea, ¿cómo decirlo? Si le das el amor a otra persona, ahí tú también vas a recibir el amor y así funciona la ley de siembra y cosecha. Si resientes odio, mm, resentimiento a esa persona, pues también es por pura ley. Como aquí nos dice, fuerza, sabiduría y bueno. Y bueno, aquí no hay que hacer, no hay que hacerse ilusiones por, de que por qué encarnó al íntimo, ya que va a quedar con toda la sabiduría y toda la fuerza para ese trabajo. El nacimiento, él nace como niño y va creciendo y expresándose por la ley del 7 hasta llegar a los hasta los 42 años. Ahí está con todo su resplandor. Así se va ganando vértebra por vértebra y van despertando los chakras iglesias. El iniciado va gobernando los cuatro elementos de la naturaleza a medida que va ascendiendo hasta llegar a la quinta de mayores y es clasificado como hombre auténtico. Y bueno, en la siguiente veremos la quinta iniciación de mayores es cuando el iniciado escoge el camino directo o la espiritual o el espiritual. Y bueno, mejor continuemos. En el camino se escoge de acuerdo con la revolución de la conciencia. O sea, en el astral, cuando ya empiezas este camino, ya superas varias pruebas, te ponen o el camino del nirvana o el camino directo. Aquí nos dice camino directo o el camino espiritual. Y bueno, si es una persona pasiva, pues escoge la espiritualidad. Y si es una persona revolucionaria,
escoge el camino directo. El que escoge la espiritualidad es porque no le interesa la libertad. Y la espiritualidad no se le aconseja ni al peor enemigo porque así no se llega a ninguna liberación. Y bueno, o sea, ¿a qué se refiere? Antes de que nosotros naciéramos y antes de que bueno, después de que nos muramos, pues nos van a poner varias pruebas. Por ejemplo, cuando ya mueres, pues ya te vas al limbo, te vas al limbo. Es eso, cuando te mueres, te vas al limbo. Y sí, bueno, y si no eres, ¿qué te diga? Mm, Después hablaremos de eso, que es abordar muchos temas. Bueno, sigamos con esto. De modo, pues, que que invito a aquellos revolucionarios que reflexionen y se juzguen el todo por el todo. Bueno, aquí está. Aquí nos dice, el camino espiritual es el camino del nirvana y el camino directo, bueno, trae triunfos, camino directo, trae triunfos pagos que le hacen la jerarquía a uno. El camino espiritual, el camino del nirvana. Por lo, por el camino espiritual no hay triunfos ni pagos ni nada. Y bueno, continuamos. Cuando ya se escoge el camino directo, es que viene a encarnar la primera actividad, que es el Atam, el Manas y el Buddhi. Y bueno, recordemos, para crear el cuerpo causal es necesario primero crear el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y al final el cuerpo causal. Lo vemos en estas imágenes. Cuando uno fabrica el cuerpo causal, o sea, el manas, que aquí vemos en la pirámide, de hecho se encarnan las dos fuerzas superiores y queda un iniciado de misterios mayores, ya que convertimos en nuestro maestro de misterios mayores, misterios de fuego, pero no hay que confundirnos de misterios de fuego de- con las iniciaciones de oro, son completamente diferentes. Cuando se, cuando se, cuan- cuando se encarnan las tres fuerzas dentro del iniciado, se convierte en maestro. Tiene derecho a la culminación de esta montaña, a pasar a una capilla redonda y muy hermosa donde puede darse un descanso. Mm. A meditar, a hacer un recuento o retrospección de todo su trabajo que acá se realiza. Esto
es minucioso porque ahí se queda mucha la sabiduría para que el maestro que pueda manifestarla más tarde para luego renunciar ahí a esa felicidad de iniciar la segunda montaña. Esa después veremos en en otra conferencia. Bueno, aquí mueren las teorías y los hechos son lo que sacan adelante al discípulo. Y bueno, nuestra siguiente conferencia, como podemos ver en el anterior, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mm, mm. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero vamos a hablar sobre ¿cómo se llaman? Es que las torres del inframundo. Ándale, algo así. Esa va a ser nuestra siguiente conferencia. Vamos a hablar sobre, no me acuerdo quién, no, ¿cómo? Es que había un libro que hablaba sobre esto, sobre las 9 cosas del infierno. Esa va a seguir la siguiente conferencia.